Hola, buenos días, gracias por acompañarnos. Seguimos en el Summit Revolución FinTech. Ahora tenemos este panel con expertos. Vamos a hablar de ciberseguridad, la prioridad del negocio. Voy a presentar previamente a los oradores que nos acompañan en esta jornada. Estamos con Pablo Lima, Sales Director Southcone de BU. Mara Misto Macías, gerente principal de normas de seguridad de la información en entidades del Banco Central de la República Argentina, Federico Kirschbaum, CEO de Faraday y founder de la EcoParty, y Juan Martín Pociello, responsable de seguridad de AstroPay. Así que gracias por acompañarnos. Tenemos un tema fuerte, que es el de la ciberseguridad, delitos informáticos, digamos, un tema del cual se vino hablando mucho en los últimos meses, quizá potenciado por la gran transformación digital que estamos atravesando, todo lo que esta pandemia aceleró y motorizó. Así que, bueno, la idea de poder compartir este piso y esta charla es poder tratar de entender cómo podemos protegernos un poco más, digamos. ¿Qué se puede hacer para construir una barrera más fuerte y prevenir los delitos informáticos? Invito a ver si alguien quiere romper el hielo o si no vamos pasando de a no, uno. Si quieren yo arranco. Sí, O Mara, dale. ¿querés tomar vos la palabra? Bueno, ya que son tan amables. Muy cortito lo que nosotros vemos, la pandemia, como vos decís, obviamente hizo que muchos más usuarios se volcaran al uso de servicios digitales. De hecho, se crearon a fines del año 2021 casi 5 millones de cuentas. Entonces eso obviamente volcó mucho más clientes al uso de estos servicios y obviamente los defraudadores estaban ahí frotándose las manos para aprovechar eso. Y entonces lo que nosotros opinamos es que claramente para prevenir esto no se puede hacer un solo proceso, o sea, digamos, tiene que ser algo integral, ¿no? Entonces, si vos querés prevenir el fraude, prevenir de alguna manera los delitos, claramente no los vas a poder parar en cero. Como decimos en ciberseguridad, no existe la seguridad 100%, pero tenés que armar como un proceso integral, ¿no? Donde tratar de prevenir, tratar de detectar y después actuar. Entonces tiene que ser este proceso un ciclo completo, continuo, donde uno mejore la forma de controlar el acceso del usuario o del cliente, haga los controles que corresponda, tenga de alguna manera la forma de ir registrando todas las actividades, porque en el caso de un problema, de un delito o de un incidente, que no necesariamente tiene que llegar a ser delito, uno tenga las herramientas para poder investigar luego y accionar en consecuencia. Bien. Todo tuyo. Muchas gracias. A ver, yo creo que como tal barrera, o sea, suena un obstáculo para el usuario, no para el cliente del banco. Pero estoy seguro que sí se puede trabajar en eso. De hecho, nosotros lo hacemos. El punto está en que, así como decía Mara, me parece que esto no debería ser considerado como una carrera, ¿viste? Las de Rápido y Furioso, un cuarto de milla que ganás en velocidad, sino que es más una carrera de Fórmula 1. Donde cada conductor, cada equipo de trabajo tiene una táctica particular. Si van a una recta, acelerar, antes de la curva frenar para volver a acelerar, en algún momento si se larga la lluvia cambiar las cubiertas del auto. Y en la ciberseguridad pasa lo mismo, o sea, no hay una bala de plata. Y si hoy se define una determinada estrategia en protección de identidad o en prevención de fraude, el día de mañana las regulaciones cambian, lo mismo la aversión al riesgo y el negocio toma otra decisión, hay que estar dinámico con eso. Y creo que hoy todas las organizaciones, sobre todo en servicios financieros, están buscando ese tech advisor, ese consultor, ese proveedor de confianza que los acompañe en ese dinamismo. Y por otro lado, creo que el foco debería estar puesto justamente en tener un equilibrio, ¿sí? Que sea, de vuelta, ¿no? Perseguido constantemente entre los aspectos de seguridad y por otro lado poder brindarle al cliente una experiencia agradable. Eso Claro. es. Ahí me iba a sumar por esa parte Sí. justo que me dejó picando. Lo programamos, quedó bárbaro. Muy bien. Sí, en nuestro país justamente estamos trabajando en ese sentido, de manera que no se siente una barrera, que sea algo natural para el cliente, para poder preservar justamente la cuestión de comodidad, de que le sea agradable, que le sea fácil, sencillo, en todo caso de que tenga algún problema pueda asistirse de manera rápida y entendida por él o por ella. Y tiene que ver un poco como dicen ellos dos, ¿no? Digamos, una estrategia que sea de poca fricción,
de cara a lo que puede ser el cliente que uno tenga. En nuestro caso, en nuestro país, tenemos clientes en diferentes geografías y continentes concretamente, con lo cual esa estrategia pueden ser varias, inclusive. Por supuesto que por detrás de eso hay tecnologías que nos van a ayudar para poder establecerla y poder medirnos y poder justamente ir ajustando en base a la buena usabilidad que le podamos brindar, pero de vuelta, siempre tratando también de acompañarlos en el sentido de la protección que puedan tener dentro de la plataforma. Cuando estabas haciendo la pregunta decías, bueno, nos tuvimos que modernizar, tuvimos que evolucionar, aprender nuevos métodos donde transaccionar. El crimen también. Entonces, entender que que hay una persona del otro lado en búsqueda de engañarte activamente, y ese es su trabajo, es lo que más se vio desde la pandemia, ¿no? Donde todos aprendimos a trabajar de una nueva forma y el crimen también lo hizo. Entonces, eso yo creo que un poco nuestro leitmotiv que nos lleva todos los días pensando en que, bueno, existen maneras y es más que nada una cultura lo de la seguridad. Bueno, justamente antes de comenzar el panel habíamos estado charlando y decíamos, bueno, hace algunos años era muy común recibir correos electrónicos en los que nos decían que éramos los únicos herederos de una gran fortuna en un país probablemente exótico y lejano para que ingresáramos nuestros datos de tarjeta de crédito, etcétera. Digo, hoy quizá eso, espero, se corrió a un lado, pero hay otras modalidades que son las que están como mucho más fuertes. Dentro de lo que es, por ejemplo, el impacto de los fraudes con software y hardware y en lo que es ingeniería social, ¿qué está pasando hoy? ¿Cómo lo ven? Yo creo sin dudas. Sí, ¿Querés decir vos, Juanma? Empiecen ustedes porque si no voy a decir Sí, que sí. acaparo. Igual es una conversación. Yo creo que sin duda, los números reflejan la realidad. Lo que decía Mar anteriormente, el incremento en consumo en canales digitales, la bancarización que ya superó el 90% en Argentina, la cantidad de consumo que hay con nuevas billeteras, toda esta incorporación de los instrumentos tipo el IFE, Sí. todos estos, herramientas terminaron haciendo que para los que están del otro lado también sea un potencial atractivo justamente seguir con esta actividad. De hecho, el costo del cibercrimen está estimado en 6 billones de dólares. Sí. Pero al mismo tiempo también las inversiones, por ejemplo, en aspectos de biometría, que recién hablábamos con uno de los paliativos a ese tipo de ataques de suplantación de identidad, por ejemplo, que son bien tradicionales en el phishing y demás, está superando ya los 32 billones de dólares. Entonces, de cierta forma, creo que todo ese impacto está bien marcado y sigue siendo atractivo principalmente por dos componentes. Uno que es monetizable, ¿sí? Y el otro es la dependencia de hoy estar vinculados a los ambientes 100% digitales. Y lo que no termina del todo de suceder, porque creo que todavía falta un poco más de esfuerzo de todas las partes, de todos los que estamos siendo parte de esto, en seguir, normando, porque si no hay una multa clara, la sugerencia no permea. ¿Sí? Y de vuelta, creo que los ataques son todos conocidos, ataques de ingeniería social, a través de redes sociales. Bueno, hubo muchos bancos aquí en Argentina que han tenido que salir de las redes sociales por la cantidad de estafas que han tenido a través de esos canales. Sí, y es cierto que se fueron, como decías antes, también desde el lado del crimen, se fueron profesionalizando, porque incluso los perfiles en redes sociales se ven casi, es muy difícil a veces distinguir si se trata de la entidad original o si es justamente Pero es que hay un común denominador ahí. O sea, los ciberatacantes son organizaciones delictivas, o sea, tienen un objetivo que es el fin de lucro, a través de este tipo de secuencias. La principal diferencia con empresas como en las cuales trabajamos nosotros es que son más ágiles. La toma de decisiones rápidas. Total, tienen jerarquías, tienen rangos, tienen puestos, se dividen, quién hace qué parte, la parte de la estafa, la parte del cuento del tío, si querés, digital, ya sea por un bot que se mete incluso en la cuenta oficial de la entidad que sea, donde alguien pregunta qué pasó con mi tarjeta, qué pasó con mi cuenta, no sé, entra José, yo soy del banco o de la empresa que sea, pasame tu teléfono que ya me contacto con vos y te ayudo, y uno por desesperación, bueno, nada, va a recibir el premio de este tipo, ¿no? Que se moría, como decías vos, de los mails, y uno quiere la fortuna, bueno, quiere resolver su problema, la verdad es esa. Entonces, ahí como ya se ciega. Y ellos, obviamente, estudian los procesos que tienen todas las entidades, se coordinan muy bien, están muy actualizados,
posiblemente nos ganen en esa carrera, digamos, de actualización, de implementación de las mejoras, y lo implementan, con lo cual llegamos un poco tarde en ese sentido. Con lo cual, lo que hablamos al principio de la estrategia, creo que es eso como lo que nos va a poder ayudar. No vamos a llegar al cero de esto para nada. Es un proceso que la pandemia aceleró demasiado, digamos, hizo que de repente tengamos que aprenderlo. Hay generaciones que les cuesta muchísimo más, posiblemente no lleguen a aprenderlas, o sea, termine siendo un poco, lo hablábamos afuera de acá, que hasta les guste la cuestión física, ¿no? Entonces, nada, esos van a estar quedando por ahí un poco rezagados y habrá que buscarle también la manera para poder llegar a la mayor cantidad posible. Y es parte de un crecimiento que nos hizo adelantar forzadamente y ahora estamos en ciertos problemas que ya están identificados y tenemos que colaborar, digamos, en ese sentido por nuestros clientes, por la sociedad, digamos, en general. Yo tengo un comentario más de nosotros como reguladores. Claramente el impacto, obviamente, que es para cada organización que sufre un incidente de software y de hardware o un incidente de ingeniería social, tanto para sus usuarios internos como para sus clientes, eso obviamente importa, porque eso afecta también, más allá de la organización, a la reputación de la organización, y eso es un impacto muy importante. Y además nosotros como reguladores, además de ese impacto, también vemos el impacto del hardware y del software en el sentido de que lo que se nota es que esto es un ecosistema. Entonces hay que mirar, esa es una nueva mirada de la ciberseguridad hoy en día que estamos nosotros también trayendo, que lo ven todos los organismos internacionales y nosotros también, de que lo que te pase a vos en algún incidente podría perfectamente derramar en el resto. Entonces también para nosotros como reguladores importa esto de la resiliencia, en el sentido de que vos puedas recuperarte rápidamente de ese impacto, porque una organización no es ella sola, es su organización, las personas, los procesos, la infraestructura, los datos, los proveedores de servicio y sus colegas con los cuales se interactúa. Entonces, desde el regulador, lo que nosotros también ponemos un ojo es en el impacto a nivel del ecosistema en su conjunto. Entonces, eso es un tema que también estamos tratando nosotros. El riesgo, ¿no? Uno no lo espera en el living de tu casa, o metido en cama. Y es donde operás hoy con la tecnología. Vos tenés tu celular. Entonces, ¿qué cambió en el hardware? ¿Qué cambió en el software? Es la movilidad y la personalización que tiene la información. Hoy en día vos tenés varias cuentas de banco, operás con transferencias. Y eso también no es que evolucionaron los ataques, sino que evolucionó el mercado y la facilidad de poder engañarte. Porque es más posible que un banco te envíe un correo, es más posible que el gobierno se quiera acercar a vos con un subsidio. Y la gente que opera de manera criminal lo sabe. Entonces, lo que yo creo que está cambiando es la concientización que tiene la gente de no si la seguridad sí o no, sino a quién voy a elegir por reputación. Y es hacia donde estamos yendo, donde la seguridad siempre va a ser un acompañante del negocio. Sin negocio no hay seguridad. Sí. Y es una carrera constante entre poder estar al día, no frenar y ofrecer algo que dé confianza y seguridad. Pero la reputación es casi todo. Y va a llegar un momento donde vamos a elegir las aplicaciones por su perfil de seguridad. Porque si ya las prestaciones son similares, es quién me cuida más a mí como usuario. Y ese es capaz un punto que a mí me interesa, ¿no? Que las empresas suelen delegar la seguridad al usuario y no ofrecerlo como un nivel de calidad, donde yo te cuido, usame a mí que yo te voy a cuidar. Y esa es la paradoja donde vamos a entrar en el presente y en el futuro también. Sí, quizá la discusión a corto plazo que tenemos por delante. ¿Y cuál es qué rol ocupa acá también la educación financiera en términos de prevención, digamos, cómo lo ven y qué se puede hacer también? Si me permiten, nosotros le dimos y le damos tanta importancia a la educación, a la concientización y a la inclusión financiera, eso es un poco más cerca, pero desde el año 2012 el Banco Central actualizó la regulación de entidades financieras y hay en el capítulo 6 que tiene que ver de canales electrónicos, hay requisitos específicos para concientización. O sea que ya lo veíamos venir. Que por más que vos pongas toda la tecnología, la mejor tecnología, obviamente lo vas a cuidar mejor al usuario. El usuario también tiene su parte
Entonces, vos le podés brindar toda la seguridad, pero también tenés que acompañarlo y explicarle, porque no necesariamente todo el mundo tiene que entender los riesgos. Para mucha gente esto es nuevo, como decía Federico, vos ahora usás el celular, y desde el celular operás, y no necesariamente un ser humano común que no sea especialista como nosotros tiene que entender a qué riesgos se enfrenta. Entonces, ya desde el 2012 nosotros estábamos requiriendo concientización tanto para clientes como para usuarios internos y para proveedores, porque vemos que es un punto, un pilar estratégico, porque lo que en general tendemos a decir es que el usuario es la cadena más débil, él es la bomba débil de la cadena, y la verdad que eso, ¿no? A mí si yo soy usuario, pero yo soy especialista, no soy el caso, no me haría sentir muy bien, me haría sentir como que soy medio como sos la muy vulnerable, responsable, medio claro. tonto, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que tenemos que hacer es transformarlo en parte de la seguridad. Obviamente, como dice Federico, darle las mejores herramientas posibles y que este usuario interno, externo, cliente, como sea, también se sienta que él puede controlar lo que está a su alcance. Hay uno de los tips que a mí me mata, ¿viste? El día de la ciberseguridad que aparecen, y te aparecen 3, 4 tips que se van regurgitando a partir de los años, y hay uno que a mí me encanta que es no utilizar el Wi-Fi público para acceder a servicios bancarios. Y viste, uno se siente, un usuario, ¿no? Dice, uy, no, ¿cómo voy a usar esto ahora cuando tengo que acceder? Y qué loco, ¿no? Es cómo se delega la responsabilidad del proveedor de servicios de no pagar $150 para cifrar esa comunicación y se lo delega al usuario. Entonces, creo que esa es la evolución que estamos buscando, donde las empresas tomen el riesgo operativo como parte de la manera de operar y no trasladarlo al usuario con no hagas esto porque lo vas a hacer mal. Entonces la concientización es clave, la seguridad es cultura, no es una herramienta, no es un servicio, no es una solución, es cultura. Eso es. Si no usas el cinturón de seguridad, Sí. la herramienta está, que no lo sepas usar, no lo quieras usar, va a tener un efecto negativo en vos. Capaz no es lo que esperás, pero bueno, en seguridad informática pasa exactamente lo mismo. Claro, sí, justamente un ejemplo que habíamos mencionado antes y cómo cambió esa percepción en el caso del cinturón de seguridad en las últimas 2 décadas, en la cual, bueno, hoy realmente es raro que alguien se suba a un auto y no se ponga el Nadie lo cinturón. duda. Al contrario, incluso subiendo alguno de transporte público, y me pasa viajando detrás, decís, bueno, y el cinturón no está. Bueno, pero fíjate, si no te pones el cinturón, el auto te avisa. Claro. Ahora sí. Ahora y si Los no te modernos multan. sí. Y si no te multan. Y si no te multan. Pero, digo, para sumar a lo que decían los colegas, creo que hay otros puntos también a destacar. Lo primero es que, por lo general, en este tipo de temáticas, siempre hay que lograr un consenso con el CEO de la compañía, con el board de la compañía, porque de vuelta no es un tema más allá de lo cultural, digo, de generar conciencia desde todos los actores que formamos parte de esto. Creo que tiene que haber un consenso de la dirección de la compañía para tomar esto como algo estratégico, ¿sí? Digo, no existe negocio sin seguridad o no existe seguridad sin negocio. Me parece que hoy no existe transformación digital si no es segura. Pero como otro punto, y repitiendo lo que decía Mara, ¿no? Este mantra que repetimos donde el usuario es el más débil en la cadena y es la capa 8, hacemos chistes con esto, me parece que también es interesante dar vuelta a la ecuación. ¿Y qué pasa si decimos que el usuario es el más robusto y la tecnología es la más débil? Creo que puede ser interesante ese abordaje y aprovecho, digamos, la mesa y la posibilidad. Y yo invito al primer banco que quiera eliminar las passwords y le damos nuestro sistema gratis. Sí, se lo damos gratis. ¿Sí? De esa forma creo que podríamos reemplazar esta falencia que vemos hoy donde seducen a los clientes a que entreguen sus passwords y demás y suceden estas estafas. Sí. Implemente la tecnología que ya existe. Se lo damos gratis al primer banco que lo quiera hacer de Argentina. Bien. Muy bien. Nos dejó Bien. sin palabras. Quedó sin palabras. Está No, y chequeado, ¿no, Pablo? Esto Está chequeado. a la hora de trazar, bueno, una estrategia, bueno, hablaba, Mara había presentado también esta idea, ¿no? de una idea muy integral. Digo, ¿qué otros temas hay que pensar? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo se convencen a los distintos actores que integran a las compañías? ¿O convencen? ¿O cómo se pone la discusión sobre la mesa? Creo que es una cuestión, para mí, de talento interno. ¿Quién te está ayudando a vos con seguridad? ¿Te es fácil contratar a alguien? Si no tenés a nadie en tu equipo o no te estás asesorando, el problema es aún mayor. Yo hablo más que de seguridad, de higiene, te diría. Vos cuando estás en una obra y estás construyendo,
una fintech, un banco, lo que quieras, dejás cosas en la vereda, estás en obra, estás en construcción. Pero esa construcción tiene que ser pensada con seguridad en mente. Entonces, creo que el desafío futuro es cuánta más gente podemos sumar a pensar en cómo operar seguro. Y creo que ahí lo tiro sobre la mesa, ¿no? Es cómo hacemos para hacer y trabajar no como equipos opuestos, porque a veces nos ven a la seguridad como viene seguridad, cierren todo. Y como un socio en la mesa para poder expandir esto y expandir el negocio de una manera segura, porque necesitamos confiar. Así que el desafío creo es mucho en el talento y en la generación de talento para que empresas puedan contar y operar de manera segura. Sí, coincido, estaba por decir casi lo Te mismo. veía haciendo... Sí. Es un poco, creo que es clave. Creo que desde ahí partiría y todo lo que pueda ser implementación de todo lo que pudimos haber hablado de estrategia de tecnologías y demás, podría ser una cuestión que casi no haría falta que Pablo tenga que regalarlo, digamos, para que se ponga. Gracias. Estoy bancando en esto. Como dice Fede, digamos, la seguridad ya sale natural. Yo cuando trabajaba en un banco, me acuerdo que hacía como la comparación de se monta una sucursal y nadie siquiera discute de poner la caja fuerte, como tiene que ser, con lo que pesa y con lo que vale y con todas las... Bueno, lo mismo en lo digital. El tema es cuál es la caja fuerte. Bueno, la caja fuerte va evolucionando, porque las cosas van evolucionando. Para que esa caja fuerte pueda ser, digamos, digitalmente exista como tal, no solamente es tecnología, sino también es quien la hace y quien la implementa, como decía ahí ya el punto de Fede. Y la cultura, ahí, la otra parte que ya hemos hablado de lo que es el usuario, interna, es fundamental. O sea, la persona que te desarrolla, las personas, ¿no? Son un montón, que desarrollan, tienen que tenerlo embebido. Porque ellos de vuelta no van a ir a su casa y van a dejar la puerta abierta y ya fue, y bueno, de último si entra alguno. Eso no pasa. En esto es lo mismo. Esas buenas prácticas, obviamente, tenés que tener unas personas dedicadas a eso. No todos, digamos, vienen conociendo por ahí eso, pero sí tenés que tener esa mirada de manera que no solamente identifique y comente cómo repararlo, sino que incluso le dé esa cultura para que sea una cuestión de aprendizaje y las propias personas estas que desarrollan y generan las cosas lo tomen como, pará, es genial. O sea, ¿para qué hacerlo de una manera si podría hacerlo también de otra? Y en definitiva no le costó más. Es simplemente eso, aprendizaje. Y el punto es eso, es tener dentro de la organización una mirada aportando, porque aporta, no es como dice Fede, en seguridad rajemos, no sé qué, no, guarda eso, el pendrive, qué sé yo. Bueno, ese tipo de chistes que se hacen, a veces no son chistes. Como para colaborar y que lo sientan así. Y ahí también entro por lo que comentó Pablo de la mirada desde arriba, ¿no? De vuelta, si estás vos, che, mirá, fíjate, hace esto así. Sí, ahora me fijo, mirá para arriba, la de seguridad, no le dé bola. Si entras en esa, estás complicadísimo. Con lo cual, si el trabajo es tener ese foco prendido de seguridad para poder aportar, tener todos los elementos, tecnología que te ayude en eso, y por supuesto una decisión clara de arriba. Claro. Estamos todos en que queremos. O sea, por más que lo pongamos por ahí en algún lado escrito, ¿sabemos de fondo que queremos hacerlo? Sí. Está todo el mundo convencido. Perfecto, hagámoslo y vamos rodando un poco el camino. Sí, yo abonando un poco lo que dicen los chicos, digamos, claramente, los lineamientos de ciberseguridad que emitimos, no por nada, uno de los primeros puntos habla del gobierno de la organización. Digamos, primero definir una estrategia y usar un framework de base, pero ponerle que eso podríamos, no quiero entrar ahora, pero digamos, claramente si las autoridades no creen y no están convencidas de que seguridad aporta, no porque le haga ganar muchísimo dinero necesariamente, pero sí va a aportar en la reputación, digamos, porque siempre hay un conflicto entre seguridad, qué retorno de la inversión tengo, no, olvídate, digamos, tienen que creer que eso es un aporte para el negocio, que me va a ayudar en mi reputación. Si no hay una convicción desde las autoridades o del directorio o de las áreas de negocio, porque de hecho ellos son los que van a definir cuáles son las joyas de la corona que yo tengo que proteger primero, claro, ¿no? Porque tampoco hoy en este mundo digital nuestros datos andan pululando por todos lados y claramente no vamos a poder proteger todo de la misma manera al mismo tiempo y tampoco tiene sentido.
¿no? Porque, digamos, uno protege primero lo que Importante. es más crítico. Entonces, digamos, el trabajo de los responsables de seguridad es cambiar nuestra manera de hablar para que nos entiendan, y de las autoridades tratar de cambiar la cultura para que se entienda que esto no es para frenar nada, sino para hacer un mejor trabajo colaborativo que ayude a la organización. Entonces, ese yo creo que es uno de los puntos fundamentales. Coincido Sí. con ello. Sí, y lo linkeo de vuelta con lo que dijo Fede, como hasta incluso en eso, digamos, supongamos que hoy realmente desde el celular, con 2 clics, vos te puedes ir mudando de banco, de billetera. Bueno, las billeteras suelen ser un poco más... Pero imagínate que realmente con 2 clics vos te vas mudando todos tus bienes, por un lado y para otro, y no te costó nada. Más que eso, 2 clics y internet. Es competencia de mercado, es directamente tu producto. O sea, hasta mirarlo desde ese lado, digamos, tiene mucho sentido. No sé, Yo me creo que parece como para algo muy- cerrar este punto, que creo que estuvimos todos bastante de acuerdo, Alineados. creo que el rol del CISO, digamos, Sí. está mutando, está madurando mucho. O sea, antes era, digamos, mirado como el malo de seguridad que nos pide contraseñas, después los tokens, ahora los biométricos, después nadie sabe qué será. Pero en esa misma línea creo que las habilidades del CISO también fueron cambiando, y sobre todo la pandemia nos enseñó que la seguridad nos permitió que trabajemos de casa. Sí, que trabajemos de casa, que compremos desde casa, que hagamos todo prácticamente Sí. desde casa. Ahora, digo, este es un tema global, no es un tema, a diferencia de otros temas que sí son locales y que hablamos mucho de lo que pasa en Argentina, de experiencias que se dan acá, digo, esto cruza. ¿Hay prácticas en determinados mercados o regiones que a lo mejor estén un paso adelante que podamos llegar a importar o o de las cuales podamos aprender para mejorar en estos términos? Prácticas hay en todo el mundo, digamos, hay estándares internacionales, hay regulaciones, hay, digamos, lo que pasa es que por lo menos nosotros no podemos copiar y pegar bajo ningún concepto, ¿no es cierto? Porque vos ves las mejores prácticas o ves las prácticas que te gustan más. Por ejemplo, nosotros siempre seguimos, bueno, Europa, Singapur, por ahí en el Oriente están muy avanzados, pero claramente uno no puede traerlo y ponerlo, digamos, Sí. sino como que tenés que tener en cuenta la idiosincrasia, el país, el lugar, todo, y hacer una adaptación. Digamos, pero sí, claramente nosotros, por lo menos cuando a la hora de regular, sobre todo estos temas técnicos, siempre miramos lo que están haciendo y hablamos con colegas, porque uno además aprende de las experiencias de los demás, por supuesto, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, miramos y después, bueno, obviamente hacemos nuestra selección y adaptamos. Bien. Yo estoy convencido de que todo este aprendizaje que se va tomando tal vez de países un poco más tecnologizados, más evolucionados, sin lugar a dudas se puede mejorar. Desde BU nosotros básicamente nos ocupamos de gerenciar todo el ciclo de vida digital de un ciudadano, ¿sí? Desde el momento de la primera interacción con una billetera, con una fintech, con un banco, creando esa identidad digital para que pueda operar en cualquier canal. Después con todos los aspectos que tienen que ver con la gestión del riesgo, con aquellos aspectos más de prevención del fraude, bueno, que no es casualidad que el central ahora lo esté normando o regulando, pero también con toda esta otra capa que tiene que ver con lo que decía Juanma recién, de cómo yo voy a garantizar, digamos, esa información a una organización o a otra, y yo voy a ser el dueño de esos datos, ¿sí? Porque me pertenecen a mí. Cómo voy a trabajar en aquellos aspectos más de Europa, de GDPR, que vienen a proteger justamente esa información de usuarios, y que yo hasta inclusive puedo, digamos, abogar a esto de la ley del derecho al olvido, ¿sí? ¿Cómo le voy a dar el consentimiento a una fintech y bajárselo a otra para que administre mi información? ¿Qué preferencias voy a elegir? Creo que eso es un punto sobre el cual se está trabajando fuertemente en toda la región, y es algo en lo que creemos, digamos, que estamos aportando gran valor. Bien. Nuestro trabajo tiene como misión mirar hacia afuera todo el tiempo. No existe la geografía en nuestro día a día, porque bueno, al estar conectados a Internet estamos conectados al mundo. Creo que lo que nos permite ver es qué hacen los países que tienen todos los recursos a su disposición, y como decía Mara, qué podemos aprender. No se puede copiar y pegar, porque estamos muy atados a que es talento, y se requiere talento para aplicar estas políticas. No podemos ir de shopping y comprar un montón de herramientas y sentirnos más seguros. En general tenemos que embeber la seguridad dentro de un proceso que a veces se manifiesta en herramientas, pero no es al revés. Si las empresas más grandes del mundo, los gobiernos con más recursos del mundo son hackeados, ¿qué le queda al otro 99%? Y yo creo que es desde ahí donde tenemos que trabajar, que es
¿cuál es lo mínimo que todos tenemos que saber de seguridad? Los que hacemos tecnología, porque obviamente no todos podemos participar en la construcción de la tecnología, pero el hecho de construir tiene una responsabilidad y creo que el próximo paso o el verdadero desafío que se ve afuera es que la gente que hace ingeniería, que desarrolla, que planifica, tenga un costado de seguridad. Que el área de seguridad no sea un área, sino sea una referencia, un faro, y no algo que fuerce. Entonces, ahí creo que es lo que estamos aprendiendo de afuera. Nuevas metodologías para implementar seguridad. Bien, bien. Muy bien, no tengo mucho más para agregar, me parece que dijeron perfecto, porque la tecnología está. Está. El qué hacer está todo ahí. No es que me tengo que cambiar para. Y un poco como dice Fede, o como dicen también los colegas, teniendo inclusive todos los recursos, hay que también rodarlo. Digamos, no es cuestión tampoco de, digamos, que simplemente tener billetera, los de arriba te digan, sí, dale, hacelo, acá tenés todo el dinero. Bueno, hay que pensarlo, hay que ejecutarlo, digamos, y de esa manera que tenga sentido. Porque tampoco es que no hay una bala de plata, pero bueno, si vos pensás bien tus procesos en base a cómo priorizás por la información, qué querés cuidar y cómo la querés cuidar, vas a poder llegar seguramente a, bueno, no ser hackeado capaz que un ratito, pero un poquito más. Bien, bien. Bueno, un tema que da para mucho. Les agradezco por estos minutos, por esta charla. Gracias Juan, Federico, Mara, Pablo por acompañarnos. Y ustedes también, por favor, no se vayan, que seguimos con Revolución FinTech en el Summit organizado por Fonts.